Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a mostraros cómo hacer la instalación del enganche y el kit electrónico en un SEAT León ST. Antes de comenzar con el montaje, nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También veremos en el manual que es compatible con múltiples vehículos. En esta ocasión vamos a montar una bola desmontable vertical. Comenzaremos desmontando los pilotos para poder desmontar así el paragolpes. Una vez desmontado el paragolpes, quitaremos el refuerzo que hay detrás de este. En ambos lados quitaremos los dos tornillos que sujetan el piloto. Para poder extraer el piloto tenemos que tirar de él hacia afuera, pero como tenemos dificultad para poder agarrarlo, lo mejor será es que le demos unos golpes para poder extraerlo. A continuación, desmontaremos los tornillos de los pasos de rueda. En los pasos de rueda tendremos que quitar 3 tornillos que vemos a primera vista y un tercero que va sujetando la esquina superior que no veremos tan fácilmente. Este es el tornillo oculto que os comentaba. En el paso de rueda derecho repetiremos los mismos pasos. En la parte inferior desmontaremos los tornillos que encontraremos y también tenemos 2 grapas que ahora os explico cómo quitarlas. Tenemos 2 grapas que sujetan la parte inferior del paragolpes. Para quitarlas presionaremos y ya podemos extraerlas. Ya podemos proceder al desmontaje del paragolpes. Liberaremos la parte superior. Y hay que tener cuidado con estas grapas de presión que van tanto aquí como aquí. En este vehículo tenemos que desconectar tanto los sensores como la cámara que lleva un enchufe central. En este vehículo nos encontramos con 2 antenas, una a cada lado. Las tendremos que desmontar. Y los soportes que las sujetan también. Desmontaremos el refuerzo metálico. Para ello quitaremos los 4 tornillos que lleva a ambos lados. Recordaros que el refuerzo ya no se utiliza. Lo que sí que utilizaremos serán los tornillos. Es importante que volváis a colocar los tornillos para evitar que entre agua en el interior de la carrocería. Terminados estos pasos podemos proceder al montaje del enganche. Como primer paso colocaremos las piezas laterales. Los tornillos son iguales, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que llevan arandela ancha, arandela grower y va colocado sobre este punto rasgado que vemos aquí. La pieza izquierda la colocaremos exactamente igual, teniendo en cuenta que se diferencia de la derecha por esta muesca que podemos ver aquí. Colocaremos el cuerpo central del enganche y para facilitarnos la colocación de los tornillos pondremos primeramente los tornillos que van pasantes. Una vez colocado ese tornillo, podremos apuntar mejor el del lateral. Una vez que hemos puesto los tornillos que sujetan el enganche, sujetaremos las antenas de radio. Estas las colocaremos sobre uno de los puntos que iba sujeto el soporte. Recordad que son antenas de radio y no influye su posición. Usaremos la misma tuerca que sujetaba el soporte.
Para sujetar la bola pondremos los dos tornillos de 12-25 en el lado de la derecha. En la parte superior izquierda, tornillo de 12-25 también. Y sujetaremos la anilla de arrastre y la chapa de sujeción de la base de enchufe de la siguiente forma. Con el tornillo de 12-35 y lo pondremos primero la chapa de sujeción de la base de enchufe y la anilla de seguridad. Aproximados todos los tornillos, tanto de la bola como del enganche, daremos el par de apriete correspondiente, teniendo en cuenta que los tornillos de 12 son de 87 Nm y los de 10 a 51 Nm. Para colocar el soporte de base de enchufe haremos lo siguiente. Primero la pieza que va fija, teniendo en cuenta que tenemos que hacer registrar esta piececita de aquí con esta zona de aquí. A continuación, el soporte de base de enchufe. Por la parte de atrás, el tornillo de Allen con la arandela. Y la arandela de ala ancha por la parte frontal. Y a continuación, la tuerca autoblocante. Apretaremos lo suficiente como para dejar movilidad al soporte de base de enchufe. Y con esto finalizamos la parte mecánica. Pasamos a la parte electrónica. Para la parte eléctrica, varias son las opciones que tenemos para este vehículo. Una sería nuestro kit Aragon Pro, conectado directamente a la línea de los pilotos, teniendo en cuenta que antiniebla y marcha atrás lo tenemos en el portón. Un detalle a tener en cuenta: los pilotos de los laterales son de conexión LIN, con lo cual la señal de posición no la encontraremos ahí, sino la cogeremos de la placa de matrícula que va en el paragolpes, la cual tenemos la salida en el lado derecho del vehículo. El cable de positivo lo tendremos que pasar hasta la parte delantera a la caja de fusibles. Otra opción, que es la elegida en este caso, el kit Aragon CAN. El kit Aragon CAN va conectado directamente en la BCM delantera a la línea de cambus. Conectaremos también un fusible para darle alimentación. En este caso lo montaremos en modo pasivo, sin necesidad de reprogramar. Os voy a mostrar cómo hacer la instalación del kit Aragon CAN con un mínimo destapizado del vehículo. Para ello, sujetaremos la base de enchufe sobre el soporte, pasaremos el cable por encima del tubo e introduciremos el cable al interior del vehículo a través del pasamuros que está provisto para ello. Después, sin destapizar apenas, pasaremos el cableado hasta la parte delantera. Os voy a ir mostrando paso a paso. Sujetaremos la base de enchufe con los tornillos y las tuercas que se quedarán en el orificio preparado para ello, sin necesidad de tener que utilizar una llave para sujetarlas. Estos orificios que veis aquí están preparados para sujetar la manguera y evitar que colisione con la parte posterior o bien del paragolpes o del panel trasero. Sujetaremos el cableado al tubo con la ayuda de las bridas incluidas en el kit. Quitaremos la goma e introduciremos el cableado y volveremos a sellar con la goma incluida en el kit. Y ahora empieza la parte en la que vamos a evitar el destapizado. Para ello, quitaremos la rejilla de ventilación y ya tenemos el cableado a mano. Aquí es donde vamos a ubicar la centralita, las masas y pasaremos el cableado hacia la parte delantera. Como podéis ver, el cableado lo tenemos muy a mano y aquí haremos el conexionado a la centralita. Recordad que tenéis el positivo directo y el positivo de contacto, que si fuese necesario tenéis los kits disponibles en nuestra página web. Ahora conectaremos los dos cables que nos faltan del positivo en el conector. Ya tenemos uno conectado, nos aseguramos siempre de que no salga. Conectaremos la centralita. Al ser conectores únicos no nos podemos confundir.
Sujetaremos la centralita con la ayuda del adhesivo incluido en el kit. Para la colocación de la masa vamos a utilizar un tornillo autorroscante. Si os fijáis, es un tornillo cónico, el cual nos asegura un buen contacto de masa sobre la carrocería del vehículo. La ventaja que tiene este tipo de tornillos es que no es necesario que hagamos un orificio previo. Ahora, en la puerta trasera izquierda abriremos el tapizado. Con la ayuda del sacagrapas ahuecamos el tapizado y por la parte superior introduciremos la guía metálica, la cual nos llega hasta aquí. Para seguir evitando el destapizado del vehículo, usaremos el sacagrapas plástico e iremos pasando el cableado por aquí. Con la ayuda del sacagrapas ahuecaremos esta parte de aquí y para hacer que nos salga esta zona, sin necesidad de destapizarlo completamente, le daremos un golpecito y vemos que ya sale entero. De esta forma ya tenemos disponible el hueco para poder pasar la guía. En la puerta delantera izquierda tendremos que quitar este tapizado y esta zona de aquí para poder hacer a BCM, que la tenemos aquí. Para poder quitar este trozo de tapizado tendremos que quitar previamente el tirador. Para ello abrimos y con la ayuda de un destornillador en esta parte de aquí tenemos que quitar una grupilla. Una vez que lo hemos quitado, sale. Tenemos que quitar también este tapón embellecedor y la grapa que lleva rosca. Una vez que lo tenemos aflojado, podremos quitar la grapa de sujeción. Ya podemos desmontar esta parte de tapizado y esta otra. Y aquí podremos ver ya la guía del cable que hemos pasado desde atrás. Y ya tenemos el cable donde queríamos. Como podéis ver, tenemos sujeto con la ayuda de las bridas el cableado de nuestra instalación al cableado original del vehículo. Para facilitarnos el conexionado en la BCM, quitaremos esta tapa de aquí y esta otra de la parte inferior. Estos son los tres conectores de la BCM, el A, el B y el C. Sobre el conector A es sobre el que tenemos que hacer el conexionado de la línea de CAN bus, que es el que nos interesa. Pero para poder realizar bien el conexionado, retiraremos estos dos. Para ello, pulsamos y tiramos hacia abajo. Podremos extraer el primero. Este segundo lleva un carril que tenemos que sacarlo por él. Y este es el que nos interesa. Quitaremos la brida que sujeta el cable al conector. Liberamos esta patilla para poder extraer la carcasa. Y ya tenemos el cableado para poder realizar el conexionado. Estos dos pines de aquí, el 16 y el 17, son los que nos interesan, donde conectaremos la línea de CAN bus. Al cable verde el naranja verde y al cable naranja marrón el naranja marrón. Para liberar el cableado tendremos que pulsar y empujar el pin. Lo extraemos teniendo en cuenta de que lleva un doble bloqueo, el primero aquí y el segundo aquí, en esta zona de aquí. Pondremos el cable naranja marrón en la ubicación que hemos quitado el cable naranja marrón. Quitaremos ahora el cable verde de la misma forma, colocando ahí el cable naranja verde. Para realizar el conexionado del bypass del CAN bus lo haremos de la siguiente forma. Yo, para no confundirme de posición, pongo la ficha ahí. Y como podéis ver, el cable naranja verde va en esta posición y el naranja marrón va en el centro. Colocaremos naranja marrón en la posición del centro y el verde con el naranja verde en la otra posición libre.
Esta otra posición que queda libre, que es el cable rojo, no es necesario, ya que la señal del freno la cogemos a través de la línea de campus. Volveremos a montar el conector y a conectar otra vez cada uno de los conectores en su sitio. En la caja de fusibles tendremos que coger el positivo directo. En algunas ocasiones el 29 nos viene ocupado y en esta ocasión viene libre. Muy importante a tener en cuenta, el terminal donde lo tenemos que conectar es en este. Ahora con el robacorrientes de fusible lo conectaremos ahí. Como no llevamos fusible en el vehículo, este nos quedará libre. Y esta es la patilla de entrada. Conectaremos el fusible al cableado y el portafusibles en esta posición. Con la ayuda de un tester de comprobación verificaremos que todo va perfectamente. Terminada la comprobación de la instalación electrónica, podemos proceder al montaje del paragolpes. Recordar que no es necesario el recorte debido a que lleva ya el orificio previsto para ello. Y con esto finalizamos el montaje. Hasta la próxima.